a esta hora, una tarde política. Vamos a tomar contacto con precisamente el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad, Adolfo Ibáñez, y además profesor visitante de la Universidad de Chicago. Me refiero a Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal, Matilde? Un gusto saludarte. Igualmente, además que estamos comunicándonos, tú estás ahora en Estados Unidos. Correcto. Bueno, hemos tenido una tarde bien ajetreada con varios cambios. Lo primero que quiero preguntarte es efectivamente cómo ves estos cambios. Sale Maya Fernández, renuncia aparentemente, no sabemos si se le pide la renuncia o renuncia, y también junto a esta renuncia aparece también la comunicación de la renuncia del jefe de asesores, Miguel Crispi. ¿Cómo lo ves? No me parece que sean particularmente sorpresivas. Eran dos posiciones que hace un buen rato venían siendo debatidas, discutidas en el foro público por razones distintas. En el caso de la ministra de Defensa, por la compra de la casa de Allende, ¿cierto? Que todo el mundo vio que existían ciertas irregularidades ahí, eso no se puede hacer. Las mismas críticas se le han hecho a la senadora Isabel Allende, pero la posición de un parlamentario es distinta constitucionalmente que la de un ministro. Así que me imagino que esa será la razón, porque no es para competir al Parlamento, ya no alcanza. Y la de Crispi también. Yo creo que era un secreto a voces que, que no daba más esa relación por lo que ocurrió en el caso Monsalve, y porque en general yo creo que esta última etapa necesita una mirada fresca desde el segundo piso. Yo creo que ya ese estaba un poquito agotado. Uh-huh. Eh, para muchos duró bastante Miguel Crispi, quien hoy día tuvo su última comparecencia en la comisión que está investigando en la Cámara el caso Monsalve, y nuevamente se escudó en este deber de guardar silencio, de no revelar las conversaciones con el presidente. ¿Hasta qué punto tú crees que eso estaba él resguardando lo que es su rol o no teniendo la habilidad política como para salvar una situación como esa? No lo sé, no sé. Uno es dueño de su silencio, dice, así que no sé. Pero quizás lo hizo Matilde justamente para proteger al presidente, ¿cierto? Uno no conoce todos los entretelones de estas situaciones, pero como bien dices tú, yo comparto que esta es una cabeza que estaba pedida hace rato. Claro. Y yo creo que con lo que ocurrió hoy día en el Congreso, dicen que la oposición perdió la paciencia. Si efectivamente ya no va a aportar nada desde el punto de vista de la investigación, mejor que dé un paso al costado. Bueno, y lo da un día antes, además de que el gobierno del presidente Gabriel Boric inicie su cuarto año, que es su último año, pero falta un 25% todavía, no es poco. Y todavía quedan otras definiciones. Vamos a ver qué es lo que pasa con la ministra Janet Jara, quien comenzaba la semana celebrando esta aprobación por parte del Tribunal Constitucional ya de la última traba que había para que la reforma de pensiones se convirtiera en ley. Ella es otra de las cartas que puede salir de el gabinete, y ya la carrera está desatada, la carrera presidencial, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y los números van cambiando. Las encuestas están mostrando un estancamiento y caída en la oposición con Evelyn Matei, la subida de los dos desafiantes, y en el oficialismo Carolina Toá subió 10 puntos en una semana. ¿Cómo estás viendo la carrera? ¿Ya es una carrera definida? ¿Son los candidatos que tenemos? Te perdí la última parte, no te la escuché. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. A ver, yo creo que Matei sigue teniendo la primera opción, Matilde. A la gente a veces se le olvida que lo que ocurrió en el último proceso presidencial es más bien anómalo en Chile. Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué dan por segura a Matei si en Chile, en la última elección, Boric apareció por los palos? Sichel no estaba ni en las encuestas una semana antes, ¿cierto? Perdón, un año antes. Se pensaba que era Lavín o Jadwe. Bueno, yo le quiero recordar a esa gente que hasta antes de la elección del 2021, la elección del 93, la del 99, la del 2005, la del 2013, la del 2009, todas las elecciones anteriores
siempre el que puntea un año antes gana la carrera presidencial. O sea, desde ese punto de vista, Matilde, las elecciones presidenciales chilenas son bastante predecibles. Fome si lo quieres. Es cierto que al final la distancia se estrecha, pero tiende a ser bastante predecible. Si lo que ocurrió el 2021 fue anómalo, por el estallido social, por la pandemia, que básicamente hizo colapsar la estructura de los partidos tradicionales en Chile, ¿cierto? Si eso fue anómalo, entonces deberíamos retomar la normalidad y el que va punteando debería ganar, Y ¿cierto? si se establece la anomalía, porque estamos viendo discursos a nivel mundial que son más radicales, sobre todo en la derecha, que estamos viendo gobernantes de ese sector político y con un discurso más parecido a los retadores de Evelyn Matei. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo no estoy asegurando que el 2021 sea la anomalía. Puede ser, como tú dices, que sea la nueva normalidad. Además que tenemos un padrón nuevo, ¿cierto? Claro. Que algunos dicen que es más conservador, que es más de derecha, y otros dicen no es que sea más de derecha, sencillamente es un padrón que le quiere tirar a la política lo que la política ofrezca, se lo quiere tirar por la cabeza de vuelta, ¿cierto? Es un padrón oposicionista. Y es una buena pregunta si es que los retadores de Evelyn Matei por la derecha son capaces de vehiculizar ese voto bronca que no necesariamente tiene mucha densidad ideológica. Es decir, si Kaiser va a crecer, no va a crecer porque haya en Chile mucho libertario antiglobalista. Va a crecer porque es el que mejor canaliza el voto bronca. Y de hecho, en el último tiempo lo que ha estado haciendo, hablando pestes de los políticos, justamente con ese objetivo, me imagino. Claro, y su apoyo es bastante transversal, no tiene un nicho específico, sino que es hombres, mujeres, distintos estratos socioeconómicos, por lo tanto, claro, toma esa desafección y esa rabia acumulada, que es lo que ha hecho ganar a otros candidatos. Por eso que cuando José Antonio Kast dice 3 precandidaturas que vayan a primera vuelta, no le hace daño a la derecha, ¿tú estás de acuerdo con esa posición? O sea, a ver, le hace un favor al oficialismo, eso es evidente. Se puede dar un escenario, aquí no lo estoy diciendo en términos peyorativos, lo estoy diciendo en términos descriptivos, Matilde, se puede dar un escenario a la peruana. ¿Cuál es el escenario de la peruana? Un escenario en que hay varios candidatos que están entre 10 y 20 puntos. En la última elección peruana, seguramente tú te recordarás mejor que yo, ¿cierto? Sí. Entre Pedro Castillo, Keiko... Pedro Castillo era el último. ¿Te acordás que habían más o menos 5 candidatos que estaban entre 11 y 16 puntos? No me acuerdo bien exactamente cuánto era, pero habían 5 candidatos por la fragmentación, ¿cierto?, de la política peruana. Habían 5 o 6 candidatos que estaban entre 10 y 18 puntos, más o menos. No me acuerdo bien cuáles eran los márgenes, pero lo que podría ocurrir en Chile es que si tenemos una candidatura de Matei, más una de Kast, más una de Kaiser, es decir, la derecha se divide en 3, por más que Kaiser esté en teoría llegando a sectores que son antipolítica y no necesariamente de derecha, obviamente le facilita la vida al candidato oficialista para llegar a segunda vuelta. Eso a mí me parece evidente, así que no es cierto que sea completamente inocuo para la derecha ir a 3 bandas. Ahora, yo tendría que creer, pero nuevamente el 2021 nos prueba lo contrario, que el electorado de derecha también hace valer cierto pragmatismo a la hora de las definiciones importantes. Sí, claro. ¿En qué sentido? En que si todas las encuestas te muestran que es Matei la única que le gana a la que le pongan o a él que le pongan al frente en segunda vuelta, a mí me da la impresión de que esa debiese ser la opción a la cual se decante la mayoría de la gente que se identifica con la derecha. Si por darte un gustito y elegir una alternativa más radical puedes poner en riesgo la segunda vuelta, que fue bueno lo que ocurrió el 2021, yo tiendo a creer que la mayoría de la gente que se reconoce institucionalmente de derecha, no estoy seguro de que quiera correr ese riesgo. Claro, pero y también tienen otro desafío dentro de la oposición que es, en el oficialismo aparentemente sí va a haber una primaria competitiva, por lo tanto Evelyn Matei se ve forzada también a tener una primaria, pese a que estos 2 candidatos que corren detrás de ella, pero a la par, no quieran tener esa primaria. El diputado Guillermo Ramírez la semana pasada aquí en el programa decía, posiblemente tendremos que abrirnos a otro tipo de primarias con otros candidatos. ¿Queda en una posición incómoda Evelyn Matei?
Es una buena pregunta, porque fíjate que en las últimas elecciones, el que ha ganado la primaria, o la que ha ganado la primaria más voluminosa, con mayor participación, es el que finalmente gana la presidencial también. Mm. El 2013, te acordarás que Bachelet se sometió a una primaria a Sí. pesar de haber sido presidenta, y la ganó caminando, ¿cierto? Contra Velasco, Orrego y Gómez, y después llegó también mirando para atrás a final de año a la presidencia. El 2017, Piñera se sometió a una primaria, a pesar de haber sido presidente, y le ganó por lejos, ¿cierto? A Osandón y a Felipe Kast, y fue la primaria más voluminosa del sector, perdón, de Chile, y fue finalmente Piñera el que ganó. El ciclo pasado lo mismo. Boric Jadwe convocó más gente que la primaria del frente, la de Sichel, Lavín y Boric, por lo tanto, después se transformó en el presidente. Por lo tanto, pareciera que tener una primaria donde eres capaz de movilizar a mucha gente es importante. Ya, y Evelyn Yo fuera, Matei, claro, si tuviera esta posibilidad de hacerla con Rodolfo Carter y Jimena Rincón, por ejemplo, ¿sería sí, una buena vitrina a no tener eh, nada? y sí, yo creo que yo tiendo a creer que sí, porque además, porque en esa primaria Carter juega un poco el rol de sheriff, ¿cierto? Carter ahí Ujú. es el de la mano dura, Carter sería algo parecido a lo que sería Cases que participara por dentro. Y Jimena Rincón representaría supuestamente esa amplitud hacia sectores más de centro, que la verdad es que no sabemos realmente cuánto pesan. Pero sí, pareciera ser importante para Evelyn Matei matar por lo menos uno de los dos contendores por el flanco derecho en la primaria, ¿cierto? Yo fuese Kaiser eh, y quizás pienso que lo que me conviene ahora es participar de esa primaria. Total, hasta el votante de Kast votaría por Kaiser en esa primaria. Sacaría una tremenda votación. Probablemente no le ganaría a Evelyn Matei, no lo sé. Estoy quizás confiando demasiado en el poder de arrastre de los partidos que están de capa caída, pero aún así son tres partidos. Sería RN, la UDI y Evópolis movilizando gente a favor de Evelyn Matei. Y quizás con eso queda bien aspectado para ser senador. Mm. Ahora, podría ser José Antonio Kast el que haga esa lectura. Lo que a mí no me cabe todavía en la cabeza, Matilde, es que ellos realmente crean, Kast y Kaiser, que los dos pueden ir a primera vuelta. No Claro. solo porque te están peleando un voto que en lo central es parecido, eh, sino porque a uno le conviene identificar bien cuál es su momento y no echarlo a perder ahora. Te pongo un ejemplo. Ujú. Si Kast insiste y va por tercera vez y Kaiser lo desbanca por un punto. Entonces Kaiser saca 11 y Kass saca 10. Bueno, Kass es un nuevo Meo, Claro. ¿cierto? Y Y es se la queda última cuatro vez que años más participa, de y se acuerdo a lo queda, que él dice. exactamente, empieza la curva descendente, se queda fuera porque ya significa que Kaiser un poco le ganó el quien vive y se transforma en el líder de la derecha dura, Bueno, de ese la sería derecha un sin incentivo para complejos que como... Kaiser siguiera en esta carrera por la primera vuelta. Por eso lo que yo creo, Matilde, es que ellos dos van a estar midiendo quién es el que llega mejor aspectado a ese momento. por la Yo fuera hegemonía acá, del yo fuera sector. Kast, claro, exacto. O sea, si yo fuera Kast y veo que ya Kaiser me pasó, me pilló, yo me repliego y quizá elaboro otra estrategia. Imagínate estar en el Senado siendo la oposición de la presidenta Matei por la derecha. Casi haría un festín. O, pongámoslo ahora menos belicoso, participar del gobierno de Evelyn Matei como un eventual ministro, ¿cierto? A veces dicen que es mejor tener al enemigo adentro que afuera, como lo hizo Piñera tantas veces, y eso le permite tener también un lucimiento haciendo cosas y no sencillamente alegando, que es un poco a lo que nos tienen acostumbrados los políticos de los extremos, ¿cierto? Exactamente. Eh, Ahora, el día de mañana, a propósito del expresidente Piñera, mañana, 11 de marzo, Chile Vamos va a celebrar los 15 años desde que llegó por primera vez a la presidencia y se espera que haya un gesto hacia Evelyn Matei. ¿Tú crees que ese apoyo desde el piñerismo, entre comillas, que no sabemos si existe o no, puede beneficiar a Evelyn Matei? o sea, yo lo doy por descontado que el piñerismo está con Evelyn Matei. Sí, pero el acto O sea, público, porque desde ah, republicanos y desde los libertarios han sido tremendamente críticos con el gobierno del expresidente Piñera y todos los que por participaron lo en él. mismo, por lo mismo. O sea, si es que todo, si es que toda la buena vibra post-mortem que ha tenido el presidente Piñera, ¿cierto? Esta especie de revalorización, no solo de su legado, sino de su estilo, que era un estilo poco dogmático, Mm.
en un estilo más bien pragmático, ¿cierto? Sí. Se parece más, obviamente, a la forma como hace Política Chile Vamos, que dialoga, que busca acuerdos, que entiende que a veces en las negociaciones no se puede obtener todo lo que uno quiere, como ocurrió en la reforma previsional, ¿cierto? Y en cambio la posición que castiga a esa flexibilidad como sinónimo de cobardía, ¿cierto? De concesión, etcétera, es la derecha de Kaiser y Kass. O sea, si es que hay alguien que puede, de alguna manera, atribuirse, tanto desde el punto de vista del contenido como del estilo de Piñera, bueno, siempre tiene formas distintas, ¿cierto? Yo creo que es lejos Evelyn Matei. Me parecería obvio que el piñerismo esté detrás de Evelyn Matei. No veo que haya mucho espacio para correrse. Claro, vámonos al otro lado entonces, porque hoy día también Evelyn Matei consultada frente al alza que había tenido Carolina Toá en las encuestas que, por ejemplo, sube 10 puntos en una, 8 puntos en la otra. Su respuesta es, yo esperaba que creciera más, ya. Pero está en esa posición consolidándose Carolina Toá. ¿Es Que una era lo que carrera era Matei. corrida la No, a ver, carrera a la Matilde, presidencia? primera cosa, se confirma lo que varios de nosotros decíamos hace un buen rato, que no es lo mismo que te midan cuando estás en el ministerio, encima del Ministerio de Interior, Matilde. Sí. Tú que tienes buena memoria política, dime qué ministro de Interior en Chile, desde el retorno de la democracia, de Enrique Krause en adelante, ha sido una carta presidencial competitiva. Aunque Ninguno. Insulza quiso, tampoco pudo llegar, por No, ejemplo. cuando llegó en los momentos de Ninguno. los cubos, como se dice, arrugó. No ha habido ningún ministro de Interior o ministra de Interior. En algún minuto se pensó en los primeros años de Piñera de Gispete, alguna vez soñó con Peñailillo. Bueno, ningún ministro de Interior, por la ingratitud del cargo, Así es. luce mucho. Entonces, que saliera del Ministerio del Interior y anunciara que era candidata era, yo diría, una condición para visibilizarse como una alternativa en estas encuestas donde se pregunta, ¿cierto?, por quién uno va a votar. Y lo que ha ocurrido ahora era el efecto natural. Ujú. Podría haber sido un poco más, podría haber sido un poco menos, hubiera sido un poco menos, hubiera sido más dramático. Yo creo que está dentro de lo razonable. Y si es verdad lo que te acabo de decir, Matilde, de que vamos a tener una elección fragmentada, donde quizás ya no tengáis que imaginar, Matilde, sacar 30 puntos para pasar a segunda vuelta. Quizás con 18, si Claro. que vaya a 5 bandas. Oye, y todavía nos falta el convidado de piedra. No nos olvidemos que Chile siempre también nos Sí, regala en la curva final a alguien que viene de fuera del mundo político. Estoy pensando en voz alta. Harold Maine Nichols dice ahora que quiere ser. O cualquier otro que todavía no sepamos y te saca 10 puntos en primera vuelta. París se sacó 10 puntos en primera vuelta haciendo campaña desde fuera. Entonces, si se produce una fragmentación de ese tipo, el oficialismo, con que sea capaz de llevar el voto duro que tiene a la primera vuelta, debiese pasar a segunda y alejar el fantasma de dos derechas en segunda vuelta, que yo creo que sería peor, más traumático aún que la derrota que sufrieron en la convención constitucional, ¿cierto? Sería como el ahora final de la Cristóbal, francesa, que tuvo que eh, elegir entre Chirac y Le Pen. Pero simplemente para terminar, lo de Toá, yo creo que para ella es más importante, obviamente, que para Matei legitimar su liderazgo en el oficialismo a través de una primaria. Y a veces entre varios candidatos peso medio, algunos peso pluma incluso, se convierte el ganador en un peso pesado, que yo creo que ese es el objetivo del oficialismo. Y ahora, por eso la ministra claro, Jara o Daniel Jadwe pero la ministra y la, Jara y la- pudiera tener pudiera ser una figura competitiva en el oficialismo. Eh, Ella puede mostrar logros, sin embargo, ¿cuánto pesa la militancia comunista en Chile? Sí, pero piénsalo de otro punto de vista. Piénsalo desde el punto de vista de cuántos votos necesita esa primaria para que un eventual triunfo de Carola Toá, lo estoy pensando como en esa Sí, clave, se legitime lo suficiente, ¿cierto? Tienes una primaria donde participe mucha gente. No puede ser una primaria como la que tuvo Paula Narváez con Yasna Proboste. Tiene que ser, piensa en una primaria, ¿cierto?, donde vote casi 1 millón de personas. sí. No me acuerdo cuánta gente votó en la primaria Boric Jadwe, pero estuvo cerca de eso, ¿no? Eh, lo que yo estoy pensando es una primaria que sea capaz de convocar a todos los sectores que se sienten identificados con el oficialismo, desde el Partido Comunista hasta lo que representa
podría ser Vlado Mirosevic, quizás Mulet, no sé, eh, o alguien de ese mundo pasando por el Frente Amplio, que el Frente Amplio en esas condiciones también tiene que llevar un candidato. 1,5 millones Lo que yo no me entiendo dice es nuestro editor Raimundo Marín que ¿cuánto? 1,5 millones votaron en esta Ya, primaria. Jadwe un millón y Boric. medio. Por eso es importante y por eso, y que fue más de lo que votó en la primaria de la derecha. Claro. Por lo tanto, se corrobora esto que te decía de que el que gana la primaria más votada es el que finalmente gana la elección. Estas son correlaciones, no Sí. causalidades, pero pareciera ser importante para legitimarlo. Yo creo que incluso, sí, esto para ser provocador también, yo creo que a Carola Toal le conviene que compita Jadwe, más que Jara, ¿cierto? Porque pero Jara pudiera ser más competitiva con ella. Porque Jadwe es casi un antagonista, fue prácticamente un opositor durante los últimos años. Sí, sí, por supuesto. No, yo lo digo porque representa mejor justamente esa mirada crítica, esa izquierda que la metes adentro de alguna manera con Jadwe, ¿cierto? Jadwe llega a un electorado que no es necesariamente militante del Partido Comunista, que es el que cree que este gobierno no fue lo suficientemente de izquierda. Yo creo que hay muy buenas razones por las cuales este gobierno no fue suficientemente de izquierda y que tienen mucho que ver con lo que ocurrió en el plebiscito del 4S, pero, pero ganarle a Jadwe obviamente también te legitima porque traes al Partido Comunista adentro en condiciones de subordinación, Ahora están en un de subordinación problema el política, me Partido refiero. Socialista y el Frente Amplio, Cristóbal, que estaban con las pistas puestas ahí en Michelle Bachelet y ahora se ven, entre comillas, la obligación de tener un candidato. Sí, a mí me parece estupendo. Michelle Bachelet es como esa mamá que el hijo se va de la casa y le dice, ya no te necesito, ¿cierto? Ahora me las arreglo sola o solo, ¿cierto? Y después viene pidiendo por favor que lo dejen entrar de nuevo porque no le fue bien, ¿cierto? Yo creo que hizo bien Michelle Bachelet al decirle, ¿sabes qué? Crezcan, hagan la pega, renueven los liderazgos, procesen, ¿cierto?, lo que ha ocurrido en este gobierno, produzcan una reflexión crítica, y eso muchas veces se produce solo cuando no tienes un liderazgo del cual dependes, de cuyo capital personal dependes, ¿cierto? Y por eso yo creo que es bueno que vayan varios representantes de los distintos mundos del oficialismo. Fíjate que desde ese punto de vista lo que podría pasar con Boric no ha pasado con otros presidentes. Podría terminar con una coalición más grande que con la que empezó Exactamente, claro. porque incluiría sensibilidades muy distintas. Pero bueno, lo de Jara no es mala idea. Yo creo que lo de Jara también de alguna manera valida a Boric, porque son dos ministras del presidente, ¿cierto? Las que están compitiendo por la sucesión presidencial. Ahora, ¿te hace ¿Recordarás sentido que el Partido el Socialista 2003? busque No, no me hace otro ningún sentido. candidato? No, ni uno. Bueno, pero dentro No. del propio Partido Socialista sí que hay distintas alas. Sí, ahora el Partido Socialista tiende a equivocarse en esto, ¿ah? El Partido Socialista yo lo respeto mucho, un partido, como tú sabes, De una larga tradición. una, una larga tradición, pero en esto suele equivocarse. El Partido Socialista se equivocó el 2017, creo yo, con Guillé, en el sentido de que era la manera también a través de la cual la generación de Elizalde podía emanciparse de la generación de sus padres, ¿cierto? Y sacar a Ricardo Lagos del escenario. La generación Pero G80 que no entendieron la referencia histórica, que no era entre Frente Amplio y esta generación, sino que era finalmente la generación del 80 la correcto, que toma correcto. la se Y toma qué es lo interesante, es lo interesante que ha ocurrido en este gobierno, Matilde, porque este gobierno partió con los millennials, por así decirlo. Todo el comité político era millennial, salvo Marcel. Y cuando se produce la derrota del 4 de septiembre, de alguna manera los hermanos chicos van donde los hermanos grandes y le dicen, te necesitamos, ¿cierto? Fíjate que el Frente Amplio hizo carrera criticando a Bachelet y Lagos y trae a la hija política de Bachelet y a la hija política de Lagos, ¿cierto? Uriarte y Toá, al comité político. Después, bueno, entra Elizalde. Y yo creo que se produjo una especie como de tregua generacional, ¿ah? Esa tensión que había, yo creo que se resolvió un poco en el camino. Y además porque, si son pragmáticos, cada uno de esos mundos, el mundo Frente Amplio y el mundo socialismo democrático, se da cuenta que con el avance de la derecha en el último tiempo, si van por separado, no tienen ninguna opción. Si quieren realmente tener una opción competitiva de ser gobierno, tienen que estar juntos. Ahora, el Frente Amplio yo entiendo que por una cuestión identitaria tiene que llevar un candidato. ya. Y de hecho, hay Pero muchos que podrían ir para potenciar una posterior carrera senatorial. No son pocos, como tú sabrás, Matilde, los que compiten en elecciones no para ganar, sí, claro. sino porque tienen buenas razones para perder. Felipe Cas compitió contra Sebastián Piñera
el 2017, no porque creyera que le fuera a ganar a Piñera, era porque de esa manera visibilizaba el proyecto de Evópoli, su liderazgo adquiría, ¿cómo se Otro llama?, una peso. calidad nacional, Ujú. claro, y después se fue a la Araucanía y arrastró a una compañera de lista. Entonces, no sé, estoy pensando en un Vinter, o sea, una de estas figuras, ¿cierto?, que ¿Sería hoy un día son error diputados. para Tomás Bodanovich aceptar esta peregrinación que están llevando los Frente Amplistas a la comuna para pedirle que sea él el candidato? Yo creo que sí. O sea, bueno, no sé. Lo que pasa es que Ahora, Bodanovich es lo más, eh, entre comillas, eh, ligado a digamos, lo más concertacionista dentro del Frente Amplio. Es más parecido a Carolina Toá. puede ser. Bueno, yo creo que varios de los del Frente Amplio a estas alturas han madurado en el ejercicio del cargo y se han dado cuenta de que los hermanos grandes no estaban tan descaminados. Pero bueno, y bueno, gobernar muchas veces te obliga a madurar a la fuerza. Ya está una generación que llegó, por así decirlo, Matilde, antes de su tiempo, ¿cierto? Todo el mundo lo reconoce, ¿cierto? Pasó en 10 años de estar marchando en la calle a la moneda. O sea, se demoró menos que la generación de Frei Montalva y mucho mejor, mucho menos que la de Jaime Guzmán. ¿Cierto? O sea, es la generación dorada, así como en el fútbol. Bueno, está la generación dorada en términos políticos, más allá de que uno esté de acuerdo o no con lo que ha hecho, este gobierno. Pero yo creo que el Frente Amplio, desde el punto de vista de su identidad, sobre todo ahora que son un partido nuevo, fusionado con lotes distintos, yo creo que es importante que lleve un representante para potenciar esa marca. Lo del Partido Socialista, yo sinceramente no lo entiendo. Creo, como Alfredo Joñán, que escribió una columna hace poco, que tiene más que ver con chauvinismo, Mm. con esta idea de que tiene que salir del Partido Socialista, pero sus ideas generalmente respecto a la presidencial son todas malas. El 2009, después de que terminó la presidenta Bachelet con una cifra de aprobación tropical, ¿te acordarás, Matilde? Sí, 80 puntos terminó Bachelet 1, si no me equivoco, y principalmente porque se le reconocía un buen manejo económico tras la crisis crisis financiera del subprime. 2008. Ujú. Velasco, que era su ministro de Hacienda, también iba para arriba como avión, y fueron estos señores, ¿cierto? Escalón y compañía los que dijeron, no, vamos al baúl de los recuerdos y elijamos a Eduardo Frei. Claro. Craso error. El mismo error cometieron con Guillé y el mismo error cometieron en el ciclo pasado con Paula Narváez. Entonces ese chauvinismo, ¿cierto? Creo que le está distorsionando la película. ¿Qué diferencias puede tener el Partido Socialista desde el punto de vista ideológico con Carolina Toá? Carolina Toá, volvemos al punto, yo sé que esto no es para dejarla marcada con esa etiqueta, pero como hija política de Lagos, recordemos que Lagos era como el único chileno que tenía doble militancia, Así es. PS-PPD. Entonces, Carolina Toá de alguna manera yo creo que hereda también esa estampa. Así que yo lo del Bueno, PS lo veo como una dilación innecesaria. muchos partidos, tres partidos toman esta decisión este fin de semana, el Partido Comunista, el Partido Socialista y también el Frente Amplio tienen la definición este fin de semana, así que ya la próxima semana vamos a ver cuáles son las cartas que empiezan a competir. Cristóbal, gracias por esta conversación, tú desde Chicago, pero con todas las, ahí siempre pendiente de lo que está pasando, actualizado con todas las novedades de la política chilena. Así que mil gracias y esperamos tenerte pronto aquí en el estudio.